Audiencia, saludos respetuosos y desde luego con afecto para todos ustedes. La entrevista, el conversatorio que voy a tener no deja de ser un gran emprendimiento porque tiene que ver con economía, con volver a la normalidad, y ya sabrán ustedes que me refiero al COVID. Me han preguntado varias personas, dado que soy comunicador social, mi criterio sobre el anuncio de las autoridades en el Ecuador de que en el mes de mayo, o sea, en 2 meses, dejaremos de usar la mascarilla. Yo no sé qué contestar porque no tengo una respuesta técnica. Lo único que puedo expresar este momento es que tengo miedo, tengo pavor a dejar la mascarilla. La impresión que tengo es que yo y algunos otros deberíamos usarla para siempre. Pero bueno, esto no debo contestar yo, sino un profesional, un doctor médico como Rubén López, que además de médico, porque eres alópata, medicina tradicional, y homeópata también, y además un notable investigador científico. Y con él vamos a conversar no solo de la mascarilla, sino de otros parámetros que tienen que ver con el coronavirus. Apreciado doctor Rubén, te saludo, ¿cómo estás? Bien, gracias, Marcelo. Saludos a usted y a su distinguida teleaudiencia. Bueno, empecemos por esta pregunta que es la que hierve este momento. Ha habido una presión por parte de los futboleros, quieren regresar al estadio, están regresando por partes, por porcentajes. ¿Cuál es tu impresión, Rubén, sobre volver a la normalidad, quitarnos la mascarilla? Bueno, mi impresión es que esto debe ser un proceso gradual y con prudencia. Esta es la primera vez que hemos podido mirar una pandemia en tiempo real y con toda la tecnología que nos ha permitido seguir las variantes, las mutaciones y todo el proceso de reducción de virulencia que ha tenido este agente SARS-CoV-2. Sin embargo, de que la variante Omicron no resulta letal, pienso que es mi opinión personal, deberíamos tener una relativa prudencia. Esto es el uso de mascarillas en lugares cerrados, donde quizá hay una proximidad mayor, de tal manera que esta transmisibilidad de la Omicron, que si bien es cierto se comporta de manera benigna, no sature, no llene la demanda hospitalaria. Así que vale la pena tener cierta relativa precaución, uso de mascarillas en lugares cerrados. Las autoridades la van a permitir en lugares, que en lugares abiertos dejemos la mascarilla. Sin embargo, pues hay que insistir en que debamos tener precaución, sobre todo en las aglomeraciones y en las reuniones en lugares cerrados. Esa es mi impresión, Marcelo. Doctor Rubén, quiero preguntarte algo adicional. Vamos a poner el supuesto, el escenario, de que en efecto volvamos a la normalidad, de que el COVID se vuelva un virus ya pues permanente con nosotros, que nos afecte como un catarro, como cualquier influenza. ¿Podría este virus recuperar su letalidad en un momento dado en el futuro? Sí, pienso que podría más bien aparecer alguna otra variante. Aunque parece poco probable que esto suceda, Marcelo, como le digo, es la primera vez que la humanidad mira en tiempo real una pandemia. La tendencia es a una reducción de la virulencia con incremento de su transmisibilidad, es decir, el virus va a tener la posibilidad de replicarse, haciendo una transacción con nuestro sistema inmune, en el sentido de que pues no nos va a matar, pero va a poder replicarse. Parece que esa es la tendencia. Sin embargo, como le indico, pues es la primera vez que estamos mirando esto. Si lo analizamos desde un punto de vista de ciencias de la complejidad, desde un punto de vista ecológico, desde un punto de vista integral, parece que esa va a ser la tendencia, siempre y cuando la humanidad deje de causar más desequilibrios con el medio ambiente. Correcto, y esto es la posibilidad de nuevos microorganismos a lo largo de lo que nos queda del siglo, pero ese no es el tema ahora. Doctor, la impresión empírica que tengo es que, como te he contado, porque tú eres, gracias a Dios, mi médico,
Te he contado en abril del año 2020, yo me contagié con el COVID. Fue muy fuerte, un mes muy duro. Felizmente no me atacó la cuestión neumónica pulmonar y estoy vivo, pero claro, me he quedado con dos o tres secuelas, ¿no? Que tampoco es el caso mío. Pero te consulto, ¿vale la pena? A mí me aconsejaron y ya lo hice, yo me siento sano ahora, pero me acabo de poner hace 8 días una vacuna que dura un año que es para la influenza. ¿Vale la pena o interfiere o hay algún problema que podía surgir? No se ha demostrado interferencia intervacunal porque el estímulo inmunogénico de la influenza corresponde a un virus de la influenza tipo A, que es diferente del SARS-CoV-2, es decir, son dos vacunas que tienen un inmunógeno, vale decir, una sustancia inmunizante totalmente diferente. La vacuna de la influenza ha sido ya suficientemente utilizada y no ha demostrado tener efectos adversos, Marcelo. Sí, dicho entre paréntesis, dura un año y cada año regresa esta vacuna de la influencia contra nuevas cepas, ¿no? La otra cosa empírica que te quiero preguntar, doctor Ben López, es ¿qué pasó con el COVID? El COVID, de tanto insistir, quiero quedarme, quiero seguir atacando, eh, ¿se volvió algo así como viejo? ¿O es que el sistema inmunitario de la humanidad se recuperó, se rejuveneció, se volvió potente? ¿Cuál de las dos cosas ha sucedido? Pienso que han sucedido ambas, mi querido Marcelo. Si es que miramos esto desde un paradigma global, porque analizarlo en su detalle va a ser muy difícil, pienso que se cumple lo del principio de la termodinámica, se cumple lo de la teoría general de sistemas, esta tendencia de que un desequilibrio inicia con mucha fuerza y poco a poco se va logrando un reequilibrio donde hay digamos, un armisticio, como una palabra que usted utilizó en algún momento, donde se hace una transacción donde parte y parte se cede. Entonces, mi opinión es que sí está sucediendo esto y Dios quiera que así sea y esta sea la tendencia, Marcelo. Al respecto, pues no sé, la sugerencia de continuar vacunando y revacunando está ya puesta en duda por muchos organismos técnicos. Pienso que deberíamos seguir el ejemplo tal vez de países como Israel, de algunos países de Europa, donde han tenido una actitud un poquito más expectante, un poquito más prudente. Y creo que nosotros debemos aprovechar este temor propio de los latinos y mantener el uso de la mascarilla unos meses más, por lo menos en lugares cerrados, Marcelo, para ver si esto en efecto se cumple así. Además del lavado de manos, ¿no? Por supuesto, el lavado de manos y todas las medidas de bioseguridad, un distanciamiento con personas que no conozcamos en lugares cerrados, lo que ya conocemos. Una experiencia personal, no es el caso ni el tema de la conversación, pero va a disparar la siguiente pregunta. Cuando me he hecho, ya 2 o 3 veces me he hecho la prueba del cotonete, ¿no? Que introducen en la nariz profundamente y produce alguna incomodidad. La primera vez fui a reclamar airadamente. Dije, señores, yo he pedido una prueba SAR, una PCR contra el COVID y ustedes me salen aquí con un SAR-2, con un SAR-2. Yo quiero COVID, no quiero SAR. Claro, eso te puede hacer reír a ti, pero esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué en los resultados sale SAR y no COVID? Ya, bueno, esta es la terminología técnica que se utiliza en los medios de laboratorio y medios médicos, ¿no? Este es el virus del síndrome de dificultad respiratoria aguda grave, que en siglas se escribe SARS. Este es el virus que causa una neumonía letal grave, una insuficiencia respiratoria. Por eso se le pone SARS y la variedad es el COVID, que se abrevia COV. Y la versión última es el número 2. Entonces, la prueba se denomina RT SARS-CoV-2, pero es exactamente la determinación de la presencia de genes del COVID.
Correcto, doctor. Ahora bien, voy a otra pregunta que el mundo entero la está entendiendo, pero vale la pena que la recordemos. ¿Cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria? Bueno, el virus es una molécula errante con una, que es portadora del misterio mismo de la vida, es decir, esa tendencia a replicarse y a mantenerse en el tiempo. El virus es como esos políticos de izquierda, Ramiro, que sin invertir nada se quedan con todo y después se largan dejando miles de copias de sí mismos. La bacteria, la bacteria es una célula que tiene metabolismo propio, que gestiona su propia alimentación, su propia reproducción, su propio metabolismo y pues ingresa a utilizar al organismo como proveedor de nutrientes. En cambio, el virus entra al mismo sistema celular del ADN y se vale de él para hacer copias de sí mismo. El virus es, como le digo, quizá el representante del mayor misterio de la vida, Marcelo. Es una molécula parásita. Ahora bien, Rubén, acabas de describirlo y lo has hecho muy bien y te agradezco, doctor. En las fotografías que tenemos, los gráficos que tenemos del coronavirus, es una esfera, es una circunferencia, es una circunferencia con volumen. Y en su superficie, es decir, en la circunferencia, hay una serie como de antenitas, de protuberancias. ¿Qué son esas, por favor? Bueno, el virus tiene varias formas, ¿no? Este coronavirus precisamente es de esta esferita con espículas, con protuberancias. Existen otros virus mucho más sencillos que son algo así como un pequeño satélite con patitas. De todas maneras, pues estas patitas o protuberancias le sirven al virus para abrir los poros de la membrana celular, por así llamarlos, porque todas las células tienen receptores electroquímicos en su superficie. Tienen puertas, tienen unas puertas. Sí, son unas puertas electroquímicas, vale decir como aquellas cerraduras de tarjeta magnética. Entonces, estas protuberancias tienen la respectiva clave, en la respectiva clave de los receptores celulares para abrir estos poros y a través de estos introducir el ácido ribonucleico, en este caso, que es el ácido que permite la replicación del virus, es decir, que entre a la célula, así como un mensaje puede entrar a un sistema computarizado y utilizar este sistema para hacer copias de sí mismo. Te pregunto, doctor, porque hay dos ácidos básicos de la vida, el ácido desoxirribonucleico, ADN, y el ácido ribonucleico, que es una especie de del transportador. ¿A cuál te referiste en este momento? Bueno, hay virus de ADN y hay virus de ARN. En este caso del coronavirus es un virus de ácido ribonucleico de una sola cadena, ¿no? Para explicarlo a nuestros audientes, teleaudientes, podríamos decir que estos ácidos son algo así como la plantilla, como el calco, como los dientes y las canales de una llave que tienen que ser copiados para que el virus pueda reproducirse, es decir, hacer nuevos virus a expensas de los sistemas moleculares de la célula. La siguiente pregunta ya no es tan médica, tan biológica, tan genética, no tiene que ver con esto, sino con una duda filosófica. Si me permites, doctor, preguntarte lo siguiente. ¿El virus, los virus, son materia viva, como las bacterias, por ejemplo, o no lo son? Bueno, es muy difícil establecer ese límite, Marcelo. Si nos referimos a la comparación sarcástica que hice hace algún momento, yo diría que el virus es un ser vivísimo. Es decir, no cumple con las características de una entidad biológica que puede gestionar por sí mismo su vida. Desde ese punto de vista de características, no se lo podría clasificar como una entidad viviente, sino como una molécula autorreplicante. Y entonces, Rubén, algo, aquí viene lo filosófico. ¿Por qué esa insistencia, esa perseverancia, ese
no me quiero ir. Y como no me quiero ir, me replico y me muto y me modifico y me adapto, porque eso es una condición propia de la vida. Los seres humanos lo conocemos como instinto de conservación. ¿Qué pasa con el virus? Que no siendo materia viva, tiene esta como insistencia. Esa es la pregunta, comillas, filosófica que te hago. Bueno, mi opinión es, Marcelo, que el virus es ese eslabón entre la materia, tal vez entre la organización mineral de la materia y la organización viviente de la materia. Quizá es ese eslabón donde la molécula orgánica que permite la vida se presenta tal cual con este misterioso impulso de persistir a lo largo del espacio y del tiempo, Marcelo. Hay muchas filosofías que ven vida absolutamente en todo. Entonces trascienden ese criterio de que para que sea algo viviente debe nacer, crecer, reproducirse, autogestionar su propio metabolismo. Quizá esta última característica de la autogestión del propio metabolismo es la que le excluye al virus del calificativo de ser viviente, pero como usted lo dice, esta tendencia, esta obligación innata, intrínseca de persistir, yo creo que es lo que caracteriza la vida, ¿no? Desde ese punto de vista, el virus es quizá el primer ancestro de los organismos vivientes, Marcelo. Nada más opiniones que podemos vertir aquí respecto de esa pregunta. Me lleva la pregunta a otra, que también es filosófica, y yo me inclino a inscribirme en aquellos que creen que todo es vida. Pongamos el átomo. El átomo tiene por debajo partículas, subpartículas atómicas, y esas subpartículas atómicas tienen otras que se llaman, sabes bien, los leptones, mesones, positrones, neutrinos, neutrones, en fin, etcétera, etcétera. No son materia viva y sin embargo tienen un impulso hacia la organización. El átomo es una organización y eso les daría razón a los que creen que en todo el orden cósmico está presente la vida. Sí, Marcelo, usted señala algo muy, muy importante y quizá todo esto se resume en una palabra, ¿no? La palabra información, que si la separamos en sus dos partículas, nos quedaría informa, informa. Para que algo tome forma en el mundo de la existencia se necesitan estos dos elementos misteriosos, el movimiento, la pulsión de moverse y algo que le permite ganar una estructura, ganar una forma. En alemán hay una palabra que describe esto, es la Gestalt, o Gestalt, que es Es precisa. una escuela psicológica, ¿no? Así es, sin embargo, se refiere a esto, ¿no? A esta información que a la vez tiene esta pulsión de movimiento. Eso es uno de los grandes misterios, Marcelo, y quizá allí se encierra el origen mismo de la conciencia humana, que es en este momento lo que pensamos que representa el estado de evolución de esta cosa tan misteriosa. Sin embargo, pues el ser humano y la especie humana está con conciencia y todo, pues en una condición de decadencia tan grande, pues que nos ponen al borde de la autodestrucción, destrucción del mundo. Bien vale la pena que estas preguntas que usted nos pone nos remitan a este milagroso privilegio de estar presentes en el mundo del nombre y de la forma, Marcelo. Pienso que es importante hacer un llamado a considerar que esta vida que nosotros tenemos es un privilegio que debemos disfrutar, tenemos que aprovechar. Un privilegio que debemos cuidar, cultivar, preservar, y sin embargo, como especie somos tan descuidados, tan abusivos, tan atropellantes, que estamos inclusive destruyendo esta maravilla, este receptáculo milagroso que somos como cuerpo humano, como biología. Eh, Doctor, otra pregunta, tenemos tiempo todavía. El coronavirus, el COVID, el Omicron, y ahora no sé si sepas, debes saberme esto mejor que yo, en Europa del Norte acaban de descubrir, tengo entendido que en Alemania que hay una nueva versión, el AB2, después del Omicron. ¿Vino entonces para quedarse con nosotros?
Bueno, parece que es parte de todo este proceso de transacción, ¿no? Una transacción para buscar un equilibrio. Todas las pandemias, Marcelo, si las vemos en un paradigma, bajo un paradigma de totalidad ecológica, son desequilibrios. Un desequilibrio comienza causando una crisis muy terrible y luego vamos encontrando lentamente un nuevo estado de equilibrio. Así que sí es posible que pase a la condición pandémica, de la condición pandémica a la condición endémica, que quiere decir la persistencia de una enfermedad de baja letalidad, pero que nos visitará periódicamente. Es lo que todos queremos creer. La variante BA2 del Omicron parece no tener mayor letalidad, pero sí mayor contagiosidad. Hay que preguntarse, pues, si es que el hecho de que un virus esté replicándose muchas veces en el interior de un organismo no nos vaya a dejar dañado en alguna manera el genoma y esto sea el origen de enfermedades posteriores en nuestra especie. Siempre hay esa posibilidad. Doctor, te voy a tocar un tema cuántico, porque en mi opinión la homeopatía es una categoría cuántica. ¿La homeopatía puede hacer algo en el futuro para prevenir, para potenciar el sistema inmunológico contra los virus en general y contra el COVID? Bueno, para potenciar, quizá mantener un estado de salud lo más adecuado posible, de tal manera que el sistema inmunológico cumpla con su trabajo de la mejor manera. Pero en cierto modo, prepararnos, vacunarnos a través de la medicina homeopática no es posible, Marcelo, no es posible. En homeopatía tenemos nosotros ciertos medicamentos que pueden remediar los síntomas de una enfermedad viral y ayudarnos quizá a pasar el proceso inflamatorio de una manera más gentil, evitando complicaciones, etcétera. Tenemos también los nosodes, que son sustancias homeopáticas preparadas a partir de los productos de una enfermedad. Ya tenemos desarrollado el nosode del COVID, pero estos productos también lo que nos van a ayudar es quizá a superar trastornos posteriores al padecimiento, pero de ninguna manera prevenir, porque es el sistema inmune el que tiene que desarrollar su propio conocimiento del nuevo invasor, del nuevo virus o bacteria que en este caso entre en crisis con la especie. Doctor Rubén López, quiero pedirte de favor que te comprometas con nosotros en unos próximos días, porque esto está vigente todavía, el COVID, a contarnos sobre el tema de las secuelas, es decir, el fenómeno post-COVID, que quien ahora mismo lo ha experimentado casi como todo el mundo, ¿no? Así que con ese compromiso quisiera despedir este conversatorio, no sin antes pedirte que le avises a la audiencia en dónde tú atiendes. Muy gentil, Marcelo, muchas gracias. Desde luego vamos a colaborar con toda la información que se pueda y con todas las interesantes preguntas que usted nos pone para eso. Y pues mi dirección es el pasaje Manuel Camacho, N39-235 y Gaspar de Villarroel. Esto es el sector aledaño al Colegio 24 de Mayo. Y quizá el teléfono es algo mucho más factible, si usted me permite, mi querido Marcelo. Adelante. Gracias. El teléfono es el 22 51 161. Repítelo, por favor. 22 51 161. Y permítame agradecerle, Marcelo, le quito unos segundos por estas preguntas acerca de esta situación de salud, porque abundan ahora en las redes sociales cantidades de informaciones muy buenas unas, pero distorsionadas otras que quizá buscan notoriedad o en el peor caso, pues ganancia a río revuelto. Vale la pena esta orientación que usted hace, Marcelo, para que la audiencia tenga una información mucho más seria, mucho más válida. Muchas gracias, señor doctor Rubén López. Saludos en casa a tu distinguida esposa, Angelita, que es una notable psicóloga, y un abrazo, pues, y que Dios te bendiga. Muchas gracias, Marcelo, muy gentil.